Tatico Enríquez, y un legado en peligro. Reconocido como uno de los mejores acordeonistas del famoso Perico Ripiao, ha dejado un legado y un amor a su estilo magistral de tocar el acordeón, tocando un instrumento de una y dos carreras, grabando cientos de temas que aún en el 2026 es escuchado como el número uno, con temas de su propia autoría, pero también con temas de otros compositores, porque en aquellos años no existían las demandas por autoría. Pero lamentablemente desde hace unos años salió en las noticias de la República Dominicana y se expandió a nivel mundial. De todos los hijos de Tatico Enríquez, salió un nombre que se hizo viral por sus demandas a todos los músicos dominicanos de la música típica que interpretan la música y le han dado vida a la música de Tatico Enríquez, quienes con sus magistrales interpretaciones, donde el legado se ha mantenido desde la forma clásica, como era interpretado por Tatico Enríquez, hasta la forma moderna de interpretarla, asegurando así que el legado de Tatico permanezca a través de los siglos. Pero como dice el refrán, el dinero puede ser tu salvación, pero también puede ser tu destrucción. Y eso es lo que la avaricia de Julio García Enríquez, hijo de Tatico, no ve, que con su actitud está destruyendo el hermoso legado que le costó a Tatico Enríquez dejarle al país dominicano. Esa que ven ahí en pantalla es la esposa de Daniel Galán, donde está tratando de entrar a su garaje. Ella está entrando, ya él miró que el carro está entrando y se aparece. Deja el carro en el medio de la calle, como que es un atraco. Se desmonta del vehículo, cierra, arma el tapón, mira para atrás, ve que no viene nadie y le señala a la señora. ¿Y qué es lo que está señalando? Dice que este tránsito, no, mire, señores, pero usted está viendo qué forma, miren, pero usted está viendo de qué forma. Porque el legado de Tatico es de los dominicanos, porque hay un solo dominicano que no sepa quién es Tatico Enríquez. Julio García Enríquez no solo ha demandado músicos típicos por interpretar los temas de su padre, también en sus demandas están bachateros como Anthony Santos, el chaval de la bachata y muchos bachateros más. También hay músicos de orquesta en sus demandas. Inclusive si un joven coge un acordeón y cae bien a los seguidores de las redes sociales y toca un par de fiestas y logra conseguir un par de miles de pesos dominicanos, Julio García Enríquez está al acecho y demanda a los jóvenes talentos. Por ejemplo, todos conocen al joven La Fiera Típica. Fue demandado y para el joven evitar el proceso de pasar por un juicio donde tendría que buscar lo que aún no se ha ganado en la música, porque apenas empieza su carrera, no le quedó de otra que pagarle a Julio García Enríquez una gran cantidad de dinero que aún no se ha ganado. También otro joven demandado es el Rubio Acordeón, donde aún está en el proceso de la continuación de la demanda. También en la demanda están el grupo de ahora del hijo del viejo Puro Bebé Tambora, el Crispy, Banda Real, Querubanda, Fefita la Grande, Giovanni Polanco. El prodigio compró el famoso derecho de interpretar los temas de Tatico, o sea, la famosa licencia de derecho de tocar los temas de su padre Tatico. O sea, en pocas palabras, un faldero mostrado por el mismo Julio García Enríquez, donde mostró cientos de interpretaciones de la música típica dominicana. Incluso jóvenes que aún no son muy conocidos en las redes son demandados. Así es que de mi parte, y mi opinión es, Julio García Enríquez, estás destruyendo el legado de su padre. Lo que le costó a Tatico Enríquez miles de cientos de noches de trasnoche, está siendo destruido por la avaricia del propio hijo. Una música que deja de ser interpretada lamentablemente, corre el riesgo de quedar en el olvido. Y pienso yo, el editor anónimo, que sus otros hijos deberían demandar a su hermano para que logren salvar el legado de su padre, donde por ejemplo deberían declarar el legado de su padre Tatico Enríquez como legado del país dominicano, o sea, patrimonio dominicano. Porque donde se habla de Tatico Enríquez, no se está hablando de un hombre normal, se está hablando de un genio musical que nace cada 1.000.000 de años, como lo es Tatico Enríquez. Su legado corre peligro. ¿Cómo se podría declarar el legado de Tatico como patrimonio dominicano? En la República Dominicana, declarar un legado musical como patrimonio se puede hacer a través del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Hay dos formas principales. 1. Declararlo patrimonio cultural inmaterial. Esto significa que el Estado reconoce que esa música es parte de la identidad del país. Ejemplos de patrimonio cultural pueden ser ritmos, tradiciones, instrumentos, estilos musicales. En este caso se podría declarar el estilo de acordeón y merengue típico de Tatico Enríquez como patrimonio cultural dominicano. Eso permitiría que la música pueda seguir tocándose libremente, el Estado proteja el legado cultural, se promueva en escuelas y festivales. 2. Una ley del Congreso Dominicano. Otra forma sería que el Congreso apruebe una ley, Congreso Nacional de la República Dominicana. Esa ley podría declarar el legado musical de Tatico Enríquez, patrimonio cultural de la nación. Algo es algo. En este 2026, el catálogo de mi papá, Tatico Enríquez,
se va a respetar. Eso ha pasado con héroes nacionales, monumentos históricos, figuras culturales. 3. También podría declararse patrimonio de la humanidad. Incluso el merengue dominicano ya fue reconocido por la UNESCO. UNESCO. Si se presentara un expediente cultural, Y te explico. Tatico dejó un legado y un catálogo para que los artistas, músicos típicos, se lo lleven a la vieja generación que todavía hay mucho, a la generación del medio y a la última generación, pegado a la ley. La ley 6500 no saca a Tatico del grupo. Estamos hablando de todo lo que se llame música, típica, bachata, cualquier ámbito de la música, es la ley 6500 y los músicos reconocen su derecho y no quieren reconocer el derecho que nos asiste a nosotros como hijos de Tatico Henríquez. estilo típico dominicano también podría ser protegido internacionalmente. ¿Qué cambiaría si se declara patrimonio, si el legado se declara patrimonio cultural? La música no podría ser bloqueada culturalmente. El Estado tendría que proteger el legado, se promovería en festivales y escuelas, se preservaría para futuras generaciones. En palabras simples, el legado de Tatico podría pasar de ser un conflicto de derechos entre herederos a ser una herencia cultural del país dominicano. Pero esta situación también abre un debate mucho más profundo dentro de la música dominicana, porque cuando se habla de Tatico Henríquez, no se está hablando simplemente de un artista más, se está hablando de un hombre que cambió para siempre la historia del merengue típico dominicano. Antes de Tatico Henríquez, el merengue típico existía, sí, pero fue Tatico quien revolucionó la manera de tocar el acordeón, su forma de improvisar, su velocidad con las manos, su estilo único de interpretar cada nota, hizo que el acordeón se convirtiera en el instrumento protagonista del perico ripiao, en los campos dominicanos, en las fiestas patronales, en los colmadones y en cada rincón del país. El sonido del acordeón de Tatico comenzó a convertirse en algo más que música, se convirtió en identidad cultural. Muchos músicos que hoy son reconocidos crecieron escuchando sus grabaciones. Muchos aprendieron a tocar el acordeón tratando de imitar su estilo. Incluso artistas que hoy llenan discotecas y grandes escenarios reconocen que su inspiración nació escuchando las grabaciones de Tatico. Con el paso de los años, su música fue pasando de generación en generación, y lo interesante es que durante décadas nadie discutía sobre quién podía o no podía tocar sus canciones. Los músicos simplemente tocaban sus temas, los reinterpretan, los modernizaban, y así el legado se mantenía vivo. Por ejemplo, artistas del merengue típico como Fefita la Grande, Giovanni Polanco y El Prodigio han mantenido vivo ese estilo que nació en las manos de Tatico, cada uno con su forma de tocar, cada uno con su generación de seguidores, pero siempre manteniendo el respeto por ese estilo original. Eso es lo que hace que una música se mantenga viva, porque la música no vive en papeles, la música vive en los escenarios, la música vive en las manos de los músicos, la música vive en el corazón del pueblo. Pero cuando comienzan los conflictos legales, cuando comienzan las demandas, cuando los músicos comienzan a tener miedo de tocar ciertos temas por temor a problemas legales, entonces algo comienza a cambiar. Muchos músicos prefieren simplemente dejar de tocar esas canciones, otros prefieren crear nuevos repertorios, y poco a poco, esas canciones comienzan a escucharse menos, y cuando una música se deja de tocar, comienza lentamente a desaparecer. Ese es el verdadero peligro para cualquier legado musical, porque la historia de la música está llena de ejemplos donde grandes artistas dejaron obras maravillosas, pero con el paso del tiempo, sus canciones dejaron de tocarse, y poco a poco fueron quedando en el olvido. Pero cuando hablamos de Tatico Henríquez, estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de una figura que representa una parte fundamental de la cultura dominicana. Por eso muchas personas comienzan a preguntarse si este conflicto debería resolverse de otra manera, si en lugar de convertir esta situación en una batalla legal entre músicos, lo que debería hacerse es buscar una solución cultural. Una solución que permita proteger los derechos, pero también permitir que la música siga viva, porque un legado cultural no se mantiene encerrándolo, se mantiene compartiéndolo, se mantiene tocándolo, se mantiene enseñándolo a nuevas generaciones. Por eso algunos expertos culturales han planteado algo muy interesante, que el legado musical de Tatico Henríquez debería ser reconocido oficialmente como parte del patrimonio cultural dominicano. Si algo así llegara a suceder, el legado de ese gran acordeonista pasaría a ser protegido no solo por una familia, sino por todo un país, y eso cambiaría completamente la manera en que se ve este conflicto. Porque entonces,
Ya no estaríamos hablando solamente de derechos musicales, estaríamos hablando de cultura, estaríamos hablando de historia, estaríamos hablando de identidad dominicana, y ahí es donde entra una pregunta importante para el futuro de la música típica dominicana. ¿Debe el legado de Tatico Enríquez ser protegido como patrimonio cultural de la República Dominicana? Esa es una pregunta que tarde o temprano tendrá que responder no solo la familia, no solo los músicos, sino todo un país. Porque cuando un artista alcanza el nivel de leyenda que alcanzó Tatico Enríquez, su música deja de pertenecer solo a una generación, comienza a pertenecer a la historia. Y después de escuchar todo esto, yo quiero hacer una pregunta muy clara. ¿Qué pasará con el legado de Tatico Enríquez dentro de 20, 30 o 50 años? Porque la historia nos ha enseñado algo muy importante. Las grandes leyendas de la música no mueren cuando fallecen, mueren cuando dejan de escucharse. Aló. Buena, Brachi, ¿cómo está usted? El día que yo lo estaba llamando a ustedes, porque por eso ustedes se mal asesoran o ponen a alguien, porque está muy alto en la nube, a hablar, y hasta que uno no lo mete a la fiscalía allí, no resuelven nada. Usted me puso el conguero, que tiene dos hijas, dos hijos, con una prima 75 mía, y yo le dije que le iba a ayudar y vamos a resolver esto allí, y no me han hecho caso. Ahora yo lo voy a poner el día yo. Yo le hablé ahí de $2.500, ahora no son 2.500 y yo no voy a dar licencia a nada. Vea, todo eso van para allá. Vea, el Rubio, Chico Mambo y Chico el presidente están citados en la fiscalía ya. Ahora, si ustedes quieren ser los cuartos, que hay 3, usted me avisa. Si de aquí al lunes nos depositan $5.000, ya el lunes estamos metiendo la querella en contra de usted. ¿Usted qué sabe? El conguero no me ha hecho caso, no ha hecho caso nada. Ahora no son eso, son $5.000. Si no, vamos a correr por allí. Anthony Santos duró 3 años con nosotros para la capital y tuvo que tirar la toalla el lunes de la otra semana y no resolvió. Si usted quiere meterse en ese bobo, usted que sabe. Si no me resuelven de acá el lunes, ya el lunes Edwin Espinal, tenemos la querella metida en la fiscalía en contra de usted. Si ateté yo a Anthony Santos, que por 7, 8 mil millones de pesos, no lo mata nadie. A ustedes, a cualquiera, a todo el que me briegue a mí queriéndome relajar, lo voy a meter para allá. Y si usted quiere cogerlo como presión, si no quiere cogerlo como un consejo, como usted quiera cogerlo. Y ese es el verdadero peligro que hoy enfrenta la música de Tatico Enríquez. Porque si los músicos comienzan a tener miedo de tocar sus canciones, si los jóvenes acordeonistas prefieren evitar su repertorio, si los nuevos talentos dejan de interpretar esos merengues típicos que hicieron historia, entonces poco a poco ese legado comenzará a apagarse. Y eso sería una tragedia cultural para la República Dominicana, porque el acordeón de Tatico no solo hizo música, construyó identidad. Construyó tradición, construyó una parte fundamental del merengue típico que hoy sigue vivo, gracias a artistas como Fefita la Grande, Giovanni Polanco y El Prodigio. Pero al final, la decisión no está solamente en manos de una familia, también está en manos del país, porque cuando un artista se convierte en leyenda, su obra deja de ser solamente privada, se convierte en cultura, se convierte en historia, se convierte en patrimonio de un pueblo. Por eso hoy muchos dominicanos comienzan a hacerse la misma pregunta. ¿Debe el legado de Tatico Enríquez ser protegido como patrimonio cultural de la República Dominicana? Tal vez esa sea la única manera de garantizar que su música nunca deje de sonar, que su acordeón siga inspirando a nuevas generaciones, que su estilo siga vivo en cada fiesta típica y que dentro de 100 años, cuando alguien escuche ese acordeón rápido, alegre y lleno de alma, todavía digan lo mismo que dicen hoy. Ese es el estilo de Tatico. Yo soy el editor anónimo. Y el legado de Tatico Enríquez no debe desaparecer en tribunales. Debe seguir viviendo en el pueblo dominicano. Porque las verdaderas leyendas no se guardan en papeles. Se guardan en la memoria de un país